profesora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestro portafolio. Nuestro principal objetivo es presentar el bosque tropical del Pacífico. Nos dice que es un ecosistema de la región costa, que se ubica en el departamento de Tumbes en la frontera con Ecuador. Abarca una superficie aproximada de 0.2% del territorio nacional. Su importancia sería que equilibran la ecología, proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad. Sabemos que el bosque tropical del Pacífico peruano es inmenso. Es un ecosistema que está directamente relacionado con la conservación de la biodiversidad y el equilibrio natural de toda la región. Está compuesto por una gran variedad de especies, plantas, animales y un microorganismo que forman parte de una red compleja de relaciones ecológicas. También podemos aprender que los ecosistemas nos proveen de diferentes servicios como el agua, la pesca. Por ejemplo, el equilibrio ecológico con la regulación del clima o el control de la erosión. También conocer sobre los diferentes tipos de contaminación, la cual a lo largo de nuestro video estaremos hablando. Empecemos con impactos ambientales. Como principales tenemos la contaminación del agua, la contaminación del aire, la caza ilegal, la deforestación, contaminación del suelo y la sobreexplotación. Vamos a hablar principalmente de la contaminación del agua. Dice que se da en los ríos de nuestro ecosistema por las minerías. Dice que son por las actividades de extracción auríferas que genera la pérdida de hábitat y contaminación de sistemas acuáticos. Un ejemplo de estas actividades es la minería aurífera, que genera un impacto sobre los bosques y los cauces de ríos, quebradas que originan mayor turbidez y sedimento del agua. También genera contaminación a los ríos con mercurio, el cual es usado para separar el oro de la arena. En el punto número 2 sería la caza ilegal. Nos dice que es un impacto que ocasiona que muchos animales estén en peligro de extinción. Como tenemos que es el mono aullador, el conejo silvestre, el armadillo de 9 bandas y muchos más. En el tercer punto vamos a hablar sobre la deforestación. Nos dice que es un impacto que ocasiona la reducción de nuestros ecosistemas, como la extinción de especies, ejemplos la tala de árboles. Sin embargo, la amenaza a los bosques tropicales nunca ha sido tan alta. La deforestación por la agricultura, la tala, la minería, las carreteras y otras continúan reduciendo la cobertura de los bosques tropicales e impulsando la pérdida de especies del cambio climático. También nos dice que se está perdiendo a un ritmo acelerado. Cada año se destruye un área forestal del tamaño de Australia, de unos 12 a 13 millones de hectáreas. De este bosque perdido, que equivale a unos 3.6 millones de hectáreas, si son bosques tropicales primarios, bosques tropicales antiguos, como el mayor almacenamiento de carbono en la biodiversidad. Punto número 4, hablaremos sobre la contaminación del aire. La contaminación del aire se produce a través de la quema de árboles y la minería reduce la capacidad de eliminar el carbono de la atmósfera, sobre todo por la tala de árboles, por la quema de los árboles, etc. Esto ocasiona la contaminación del aire, que también afecta a nuestra salud. Sobre todo reduce la capacidad para eliminar el carbono de la atmósfera, reduciendo las emisiones de la deforestación trópica. Es esencial para cualquier estrategia para frenar el cambio climático. Nos dice que también los bosques son depósitos naturales de carbono, gracias a su capacidad para absorber el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y almacenarlo, y se almacena en hojas, troncos y raíces. Número 5, hablaremos sobre la contaminación del suelo. La contaminación del suelo se da por la extracción de minerales o por la agricultura. Se sabe que cada vez que en sus terrenos vamos perdiendo árboles, y a través de las plantas que se utilizan se va contaminando el suelo. También sobre la sobreexplotación de minerales. Nuestro punto número 6 es la sobreexplotación.
La sobreexplotación de especies claves pueden tener efectos de cascada en la estructura y función de los ecosistemas. Degradadas. Sabemos que en el 2020 se ha perdido 12.2 millones de hectáreas de estos ecosistemas, ya que abarcan una superficie aproximada de 0.2% del territorio nacional. De estas hectáreas, 4.2 millones es una superficie del tamaño de los Países Bajos que pertenecen a los bosques primarios tropicales y húmedos. Le doy pase a mi compañera Emilia. Profesora, muy buenas noches. A continuación seguiré hablando de las causas del impacto ambiental, antrópicas y natural del ecosistema elegido, que es el bosque tropical del Pacífico. En antrópico, las causas que incluyen son la deforestación. La deforestación es una de las principales amenazas para este ecosistema, como la tala indiscriminada de los árboles, que se utiliza para la madera, la expansión agrícola, la ganadería y la construcción de infraestructuras. Son algunas de estas actividades humanas que contribuyen a la pérdida de la cobertura forestal. Agricultura intensiva. La expansión de la agricultura intensiva, especialmente como la caña de azúcar, puede llevar a deforestación, el uso excesivo de agroquímicos y la degradación del suelo, lo cual afecta negativamente a nuestra salud. La minería. La actividad minera, especialmente la minería ilegal, causa daños significativos al bosque tropical de Tumbes. La extracción de minerales implica la remoción de la capa vegetal y la contaminación de los ríos y suelos con sustancias tóxicas, lo que afecta a la biodiversidad y a los recursos hídricos. Caza y pesca insostenible. La caza y pesca insostenible, ya sea por el consumo local o para el comercio legal, puede agotar la fauna y la pesca en el bosque tropical del Pacífico. Cambio climático. Aunque el cambio climático es un fenómeno natural, la actividad humana ha contribuido significativamente en su aceleración mediante la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento de estas temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y la frecuencia de eventos climáticos extremos pueden llegar a alterar el equilibrio ecológico y la distribución de especies en el bosque tropical de Tumbes. Ahora vamos con los impactos ambientales naturales. Esto incluye eventos climáticos extremos. Los eventos climáticos naturales, como huracanes, tormentas intensivas, sequías prolongadas o inundaciones, pueden tener un impacto significativo en el ecosistema. Estos eventos pueden causar la destrucción de árboles, la erosión del suelo, la alteración de los patrones del flujo de agua y la pérdida de biodiversidad. Estos eventos pueden causar la destrucción de árboles, la erosión del suelo, la alteración de los patrones del flujo de agua y la pérdida de biodiversidad. Incendios forestales. Los incendios forestales son una causa natural de impacto ambiental en los bosques tropicales. Estos incendios pueden ocurrir de manera natural debido a la sequedad, las altas temperaturas y la acumulación de materia vegetal seco. Sin embargo, también pueden ser provocados por actividades humanas como la quema de árboles o también como la negligencia en la gestión de fuego. Enfermedades y plagas. Las enfermedades y plagas naturales pueden afectar a la salud y la supervivencia de especies vegetales y animales en el bosque tropical de Tumbes. Por ejemplo, como el hongo del marchitamiento o la infestación de insectos puede causar la muerte masiva de árboles y afectar la estructura y la composición del ecosistema. Los cambios geológicos. Los cambios geológicos con movimientos tectónicos, erupciones volcánicas u deslizamiento de la tierra
pueden tener impactos significativos en el ecosistema. Estos eventos pueden alterar la topografía, cambiar los cursos de los ríos, destruir hábitats y provocar cambios en la distribución de especies. Las consecuencias que causa el impacto ambiental. Los impactos ambientales en el ecosistema del bosque tropical del Pacífico en Tumbes pueden tener efectos negativos tanto en los seres vivos como en los elementos no vivos que componen el ecosistema. Algunos de estos efectos incluyen pérdida de biodiversidad, la deforestación y otros impactos antrópicos pueden provocar la pérdida de hábitats y la destrucción de ecosistemas completos, lo que resulta la pérdida de especies vegetales y animales. Cambios en la estructura del ecosistema. La alteración del bosque tropical de Tumbes puede llevar a cambios en la estructura del ecosistema. La pérdida de árboles y la fragmentación del hábitat pueden afectar la disponibilidad de recursos y la interacción entre las especies. Disrupción en la cadena alimenticia. Los impactos muerte masiva de árboles y afectar la estructura y la composición del ecosistema. Los cambios geológicos. Los cambios geológicos con movimientos tectónicos, erupciones volcánicas u deslizamiento de la tierra pueden tener impactos significativos en el ecosistema. Estos eventos pueden alterar la topografía, cambiar los cursos de los ríos, destruir hábitats y provocar cambios en la distribución de especies. Las consecuencias que causa el impacto ambiental. Los impactos ambientales en el ecosistema del bosque tropical del Pacífico en Tumbes pueden tener efectos negativos tanto en los seres vivos como en los elementos no vivos que componen el ecosistema. Algunos de estos efectos incluyen pérdida de biodiversidad, la deforestación y otros impactos antrópicos pueden provocar la pérdida de hábitats y la destrucción de ecosistemas completos, lo que resulta la pérdida de especies vegetales y animales. Cambios en la estructura del ecosistema. La alteración del bosque tropical de Tumbes puede llevar a cambios en la estructura del ecosistema. La pérdida de árboles y la fragmentación del hábitat pueden afectar la disponibilidad de recursos y la interacción entre las especies. Disrupción en la cadena alimenticia. Los impactos ambientales pueden afectar la disponibilidad de los alimentos y la interacción entre los diferentes niveles tróficos del ecosistema. Degradación del suelo y la pérdida de fertilidad. La deforestación, la agricultura intensiva y la minería pueden causar la degradación del suelo en el bosque tropical del Tumbes. La remoción de la vegetación y la erosión del suelo pueden llevar la pérdida de nutrientes, la compactación del suelo y la disminución de su capacidad de retención de agua, lo que afecta negativamente el crecimiento de las plantas y la productividad del ecosistema. Alteraciones de ciclos biogeoquímicos. Los impactos ambientales pueden interferir con los ciclos bioquímicos en el ecosistema del bosque tropical de Tumbes. Por ejemplo, la deforestación puede interrumpir el ciclo de carbono al reducir la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los árboles, lo que contribuye al cambio climático. En conclusión, podemos decir que el bosque tropical del Pacífico en Tumbes es importante e inmensa, ya que este ecosistema está directamente relacionado con la preservación de la biodiversidad y el equilibrio natural de toda la región. Está compuesto por una gran variedad de especies de plantas, animales y microorganismos que forman parte de una red compleja de relaciones ecológicas. También debemos
Debemos de tomar en cuenta que este ecosistema es muy importante, ya que el bosque tropical juega un papel importante como fuente y sumidero de carbono. Entender estos procesos mediante la investigación es de gran importancia internacional. Y como reflexión, deberíamos de cuidarlo, de siempre tenerlo en mejor estado, reduciendo la tasa de deforestaciones y así reducir la tasa del cambio climático. A continuación presentaremos las fuentes donde hemos recolectado toda la información para este ecosistema. Muchas gracias.